El Palacio de Bellas Artes es tal vez el edificio público más icónico de México. Testigo de un periodo de cambios profundos en la vida social, fue un proyecto ambicioso que definió la imagen urbana del centro de la ciudad. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos que sacudieron a la sociedad mexicana de su tiempo? ¿Y de qué manera estos cambios se ven plasmados en los muros del palacio? Décadas de inestabilidad política y militar siguieron a la independencia. El desarrollo del país se había frenado. En medio de cambios de gobierno, guerras e invasiones, los liberales habían logrado arrebatarle tierras a la Iglesia Católica, que empezaba a perder poder en la sociedad. La nacionalización de estos bienes puso en circulación el 48% de la tierra urbana de la Ciudad de México, entre estos, el exconvento de Santa Isabel. Producto de las leyes liberales, cambió su uso a vivienda y comercio. Para el arranque del siglo XX, el régimen porfirista había logrado estabilidad en el país y desarrollo económico. En 1902, el gobierno adquirió el predio para construir ahí el nuevo Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Pero ¿cómo se logró la estabilidad económica y política que permitió la construcción de grandes proyectos? A la muerte de Juárez, el general Porfirio Díaz tomó las riendas del país y lo pacificó durante más de 30 años. El plan de Díaz tenía al orden como base y el proyecto como fin. Sus acciones políticas y las estrategias económicas tenían el objetivo de modernizar a la nación. Primero necesitaba que el país estuviera en paz para que capitalistas extranjeros y nacionales invirtieran en infraestructura y tecnología. Así, el desarrollo arrancaría y México llegaría a la altura de países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. A la par de la inversión extranjera, se importaron elementos culturales de Europa, en especial franceses, cuyas expresiones artísticas, de moda y arquitectura hacían eco en todo el mundo. Naturalmente, el arquitecto contratado para el proyecto venía de Europa, el italiano Adamo Boari. Después de trabajar en Chicago junto a grandes nombres como Sullivan o Wright, se instaló en México. El Teatro Nacional junto a otras obras eran parte de la celebración que el régimen preparaba para el centenario del inicio de la independencia. Visitas a teatros de todo el mundo le permitieron a Boari llegar con una propuesta verdaderamente opulente. Además de la sala principal, el edificio contaría con salas de conferencias y de exposiciones, salón de fiestas, numerosas terrazas y un jardín botánico en la última planta. El teatro reflejaría el avance económico y cultural de la capital. De todas las innovaciones, tal vez la electrificación fue la que generó mayores cambios en la manera de vivir de las personas. En poco más de 30 años, la ciudad casi duplicó su tamaño y población. La imagen urbana se había transformado. Las calles debían tener funcionalidad, pero también expresar lujo. Se instaló alumbrado público y se dotó de electricidad a las viviendas. La Plaza Mayor, hoy Plaza de la Constitución, fue el epicentro de la electrificación. Desde ahí se fue ampliando el perímetro del alumbrado, sobre todo hacia el oeste. Se creó una importante calle que recorría las calles de Plateros y San Francisco, hoy conocidas como Avenida Madero. Ahí se instalaron las tiendas más lujosas y de última moda. Continuaba al sur de la Alameda y se prolongaba hasta Paseo de la Reforma. Este eje brillaba y contagiaba de modernidad a los alrededores. Sobre este corredor se proyectaron las grandes obras porfiristas, el Palacio Legislativo, el Palacio de Comunicaciones y el de Correos y por supuesto el nuevo Teatro Nacional. La ubicación del predio fue excelente. Con la demolición del antiguo Gran Teatro Nacional se extendió la calle 5 de Mayo, que corría paralela al Boulevard y desembocaba al Gran Parque. Sobre esta calle se proyectó la fachada principal frente a una plaza de acceso. Al oriente, el edificio tendría el Palacio Postal y al poniente una pérgola con plantas y flores integraría la Alameda con el teatro. Evidentemente, su ubicación ayudó a que fácilmente se convirtiera en un hito arquitectónico. Las actividades nocturnas que se generaron gracias al alumbrado variaban según la clase social. La carpa y el teatro son un claro ejemplo. Las primeras eran construcciones efímeras de madera que se transportaban visitando ciudades y pueblos. Mostraban espectáculos populares accesibles para todas las clases. En cambio, el teatro tuvo el cometido de conciliar el progreso económico con la incorporación de expresiones culturales de gran presencia europea.
Fue por tanto un espacio público de cierta exclusividad, donde ocurrían las principales comuniones colectivas de la clase alta. Pero ¿cómo fue que se constituyó esta aristocracia? Los decretos políticos del Porfiriato tuvieron especial efecto en los sectores agrarios y las estrategias económicas permitieron la llegada de empresas que construyeron verdaderos monopolios de explotación de recursos. Sin embargo, no todos gozaban del aprovechamiento de los recursos del país. Se produjo la ruina de los sectores sociales más bajos, que al no poder competir con las grandes empresas extranjeras, terminaron por convertirse en la gran masa asalariada a merced de la oligarquía capitalista. A pesar de la desigualdad, el régimen puso en marcha una agenda cultural y educativa que pretendía unificar a la nación. Desde la historia se quería construir la identidad mexicana única. Se intensificaron los estudios sobre el México prehispánico, consolidando el mito precolombino. Se deificaba el pasado indígena, se rechazaba el virreinato y su catolicismo, y se reconocía la guerra de independencia y sus secuelas como el nacimiento de la nación. Al indio se le presentó como un elemento de la identidad nacional, pero del pasado, no del presente. La mexicanidad debía ser de una sola lengua, de una sola cultura y de una sola alma, si no criolla, al menos mestiza. El mensaje ideológico se expresa mediante instrumentos culturales como la arquitectura. Porfirio buscó y trabajó en el pasado prehispánico y su papel en el proyecto de nación desde el positivismo. Obras avaladas por el Estado dan fe del inicio de una corriente valorativa del arte mesoamericano que no se consolidó hasta después de la Revolución. Las corrientes que sí se explotaron fueron el eclecticismo y posteriormente el Art Nouveau. Estos permitían el intento de balancear diferentes lenguajes formales clásicos de Europa, añadiendo elementos nacionales, pues se trataba de poner a México en el marco internacional. El teatro nacional expresa el estilo Nouveau con claridad. La inspiración en la naturaleza se traduce en líneas curvas y ornamentos con motivos vegetales y animales. Se añaden elementos simbólicos de las culturas clásicas y en este caso prehispánicas. El fierro laminado en columnas y viguetas formó el esqueleto de este y muchos otros edificios de la época. Los recubrimientos novedosos como mármol italiano y vidrio aumentaron el edificio, que desplantado sobre un suelo altamente compresible, comenzó a hundirse. Las obras de corrección y mejoramiento atrasaron la obra que se planeaba terminar en 1908, y la llegada de la Revolución terminó en definitiva por suspender la obra. El régimen porfirista había llegado a su fin. La exigencia de elecciones justas fue el detonante para la guerra civil, pero el caos consecuente permitió que muchas otras causas asomaran. La cuestión agraria, las relaciones de producción y distribución, la defensa natural del país y la educación nacional fueron los temas que sirvieron de excusa para luchas, saqueos y muertes. La permanente tensión que generaba la lucha por el poder no permitía a los nuevos gobernantes reanudar la obra. Un nuevo proyecto de nación se gestaba, pero tardaría en consolidarse. Nuevos conceptos como compromiso social o el pueblo tomaron nueva forma y permeaban las ideas de los jóvenes. Los nuevos arquitectos propulsaron la cualidad social de la profesión. Este cambio ideológico se tradujo en rechazo al eclecticismo francés. La arquitectura debía dar el mensaje ideológico de los nuevos gobiernos. El carrancismo buscó configurar el nacionalismo mediante la valoración de la época virreinal. Surgía entonces el estilo neocolonial. La crítica al positivismo ocurrió desde los primeros años del nuevo siglo. Un grupo de jóvenes intelectuales y artistas tenía en mente concebir la esencia mexicana desde una cultura humanista. Afín a este grupo aparece Federico Mariscal, arquitecto que sería el encargado de culminar las obras del Teatro Nacional en los inicios de la década de los 30. Junto con otros teóricos, se fortaleció la tesis que explora en la propia historia recursos plásticos ya no europeos para lograr que la arquitectura sea una consecuencia de la herencia del propio país. Mariscal, bajo este tenor, solidificó el estudio de la arquitectura colonial, aunque también exploró los recursos del mundo mesoamericano. En realidad, esta corriente no era más que otra manera de expresar la teoría historicista que, como vimos, no era del todo ajena al régimen anterior. Parece ser que las expresiones que buscaban romper con el afrancesamiento
fueron paulatinas. En 1925, en París, se presentaba un código de decorativismo que empataba con el Art Nouveau y que se utilizó en la Ciudad de México en no pocos edificios. Hablamos del Art Déco, caracterizado en interiores por un rico tratamiento decorativo mediante pavimentos de distintos colores, iluminación artificial de gran efectismo y materiales de intenso brillo natural. Dentro y fuera utiliza ornamentos lineales y geométricos. Tal vez por buscar armonía con el estilo de la envolvente, o de verdad valorando la cualidad estética de esta corriente, Mariscal adaptó el Art Déco mezclado con figuras prehispánicas para sus trabajos en el interior del Teatro Nacional, cuyo nombre fue cambiado al que conocemos hoy. Los acabados del vestíbulo principal del palacio muestran que el proyecto de nación todavía no estaba definido. Hubo más cambios que Mariscal implementó para terminar la obra. Debido al gran aumento de automóviles, en la plaza frontal se construyó un estacionamiento. Se aprovecharon las esculturas que estaban destinadas al Palacio Legislativo, que no se concluyó, y terminó siendo el monumento a la Revolución. El salón de fiestas, que albergaría eventos exclusivos de la aristocracia, cambió para ser la Sala Nacional del Museo de Artes Plásticas. Se eliminó el jardín botánico, la pérgola exterior se convirtió en mercado de flores. Dentro del edificio, en los espacios abiertos que dan comunicación a salas y galerías, se pintaron los murales de Rivera, Orozco y Siqueiros, y en años consecuentes el de Tamayo. El muralismo fue quizá el movimiento artístico que mejor expresó las intenciones del Nuevo México. Tenía como objetivo, en palabras de Diego Rivera, escribir en enormes murales públicos la historia de la gente que no puede leerla en libros. La narrativa histórica cambió, se criticaba al capitalismo, se reinterpretó al indígena y a su papel en la historia. Si bien ellos no fueron protagonistas de la Revolución Mexicana, volvieron a ser foco de la ideología estatal nacionalista por ser una raíz profunda de lo mexicano. La nueva interpretación proponía que las sociedades indígenas debían integrarse a la sociedad nacional, pero conservando ciertos rasgos propios. Ya no se buscaba la igualdad cultural de los indios. La presencia de murales de esta naturaleza, diseñados especialmente para los espacios del edificio, son prueba visible de los cambios políticos y sociales de la Revolución. El Palacio de Bellas Artes se inauguró oficialmente en 1934, quedando como testigo de las turbias primeras décadas del siglo. El revolucionado México se consolidaba y en arquitectura surgían las primeras propuestas realmente innovadoras. De la mano de pioneros como José Villagrán y Obregón Santacilia, las nuevas ideas defendían los valores expresivos del propio edificio y del presente tecnológico frente a los estilos históricos. El nuevo régimen posrevolucionario adaptó el estilo del monstruo arquitectónico que inundaría el mundo occidental, el movimiento moderno.